Hola, bienvenidos a Ser Papás. ¿Cómo están? Mi nombre es Milton Solano y estoy transmitiendo desde Bogotá y en 3 meses voy a ser padre de mi primer hijo que se va a llamar Antonio. Hola, soy David, ¿cómo les va? Estoy acá en Costa Rica. Soy padre de una niña preciosa que se llama Lucía. Hoy tenemos un tema buenísimo que a todos nos encanta, que es la plata. Hoy vamos a hablar de cómo se incrementan o cambian los gastos e incluso hay gente que dice que de los 0 a los 2 años, los gastos relacionados con el bebé representan hasta el 30% del presupuesto familiar. Y para eso invitamos a Eduardo, que es papá de 2 niños, que ya tienen más experiencia que nosotros en esto, y nos va a estar acompañando. Bienvenido, Eduardo. Hola David, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Eduardo, contanos, vos tenés 2 niños ya en edad escolar, preescolar, y ya has pasado más por donde asustan en el tema de gastos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para vos desde que te enteraste que ibas a ser papá con tu esposa, Carola, hasta hoy? Bueno, mira, para empezar, yo tengo, como vos decías, David, tengo dos niños. Diego, que es el mayor, tiene 6 años, y Nicolás, justamente esta semana, que acaba de cumplir 5 años. Entonces, el gap entre uno y otro es bastante corto. Este, Cuando nos enteramos, bueno, ¿cómo lo asumí? Bueno, como creo que todos, ¿no? Al principio es un montón de incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué me toca? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo va a ser el tema de la economía y las finanzas familiares, ¿no? Pues son un montón de cosas que uno no sabe y que está aprendiendo constantemente día a día, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que como vos decís, por donde asusta. Bueno, yo creo que es un camino, ¿no? O sea, creo que cada etapa tiene distintos retos, ¿no? Y lo que decís que de 0 a 2 años el 30%, la verdad es que suena bastante, ¿no? O sea, cuando dijiste eso, la verdad es que me quedó sonando porque nunca me puse a hacer ese detalle. Sin embargo, mi esposa y yo somos bastante ordenados con el tema de las finanzas. Nunca llegamos a pensar, digamos, cuánto representaban los niños como parte de nuestro gasto mensual, ¿no? Nunca llegamos a ese nivel de detalle. Sí son, como vos decís, traen gastos que uno nunca ha tenido, ¿no? Obviamente temas de kinders, temas de comprar todo lo que se necesita para mientras está esperando a los niños. Y bueno, todo esto pues uno no sabe, ¿no? Pero nosotros como familia, digamos, mi esposa y yo nunca llegamos a ese detalle de ver cuánto representa de nuestro ingreso cada Diego o Nicolás, ¿no? Eso no lo vimos. Milton, David, y en tu experiencia, ¿cómo fue? Digamos, me faltan 3 meses apenas para ser papá y efectivamente, yo también he escuchado lo mismo, que al inicio es un porcentaje muy alto lo que debes de gastar. Para nosotros, yo creo que también ha sido un poco, como dijo Eduardo, eh, planificar, ponernos a pensar, pero sí yo creo que lo que cambia desde el primer momento muy rápidamente es el pensamiento. Entonces, hay un momento en el que uno dice, todo esto que yo invertía o gastaba en temas personales o gustos o salir o comprarme una bicicleta o un simulador, cambian porque efectivamente uno tiene otra prioridad en la vida y es algo que te cambia inmediato. Yo siento que para mí fue como muy rápido, fue un golpe y fue algo muy bonito que tal vez uno no lo piensa en cuánto dinero me va a costar un hijo, sino en lo bonito que es, la ilusión que uno tiene y todo lo que quisiera poder comprarle, porque existen muchísimas cosas. Yo me acuerdo que con María José nos sentábamos un sábado por la tarde a ver y uno encuentra muchísimos artículos y no sabe muy bien al inicio cómo qué sí comprar, qué no comprar, a dónde comprar, lo compro acá, lo traigo a Estados Unidos. Entonces yo creo que al inicio hay como un tema de cambio de mentalidad y comenzar a prepararse para asumir el cambio de los gastos, ¿no? De cómo se va a dar ese cambio de en qué gasto ahora. No sé para ti cómo fue. ahora Sage dijo algo y que son etapas y que uno va como moviéndose en etapas. Sage está en un momento, en una etapa en que sus gastos probablemente son muy distintos a los míos. Bueno, Sage tiene dos, además yo solo tengo una, entonces ya solo eso hace que sea diferente. Pero de la memoria reciente que tengo,
Yo creo que lo primero para lo que uno se tiene que preparar es el gasto del embarazo y el gasto del solo hecho de que el bebé nazca. Hay que decidir si va a ser por clínica privada o no va a ser por clínica privada, si uno paga un seguro, si uno no paga un seguro. Hay que empezar a pensar en esos primeros 3 meses del bebé, y al menos en mi experiencia, mi esposa en eso hizo una tarea espectacular. Hicimos una lista de esenciales y después la discutimos y empezamos, no, esto me parece que sí, no, esto me parece que yo. Ella tenía una visión que yo definitivamente no tenía, y muchas cosas que a mí me parecían que no tenían sentido, ella tenía que ponerse a explicarme como chiquito de escuela, no, vea, papito, esto es por esto y esto y esto Tal y cual, esto. tal cual. Yo creo que en mi experiencia fue exactamente igual. O sea, pensar de para qué necesitamos eso, yo creo que viene de no saber, de la ignorancia, pero el ejercicio yo creo que es clave, lo que estás diciendo. Y yo creo que retomaría eso como un primer gran consejo, y es sentarse y decidir hacer una lista muy clara de qué es lo que se necesita. Es más, la lista que nosotros tenemos nos la pasó una amiga mía cuando hablaba un poco de este tema, y es una lista, su hija acaba de cumplir 10 años, tenía una lista de hace 10 años. Entonces nos sirvió un montón para entender de verdad, comparar versus lo que nos decían otras personas ahora, qué tanto los esenciales han cambiado o cambian con el paso del tiempo. Y te das cuenta que la verdad lo básico es lo mismo. Y hay Sí, muchísimos otros artículos que uno puede comprar que valen o no valen la pena, y uno debe decidir si los quiere comprar o no. Y lo otro yo creo que sería como aterrizar un poquito como un presupuesto. A nosotros nos ha servido hacer ese ejercicio mensual de sentarnos y decir, bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Qué gasto vamos a hacer ahora? ¿Qué gasto vamos a hacer el otro mes? ¿Cuánto dinero necesitamos tener ahorrado para los primeros meses o cuando nazca Antonio? ¿Cuánto deberíamos de tener como en un fondo de ahorros por cualquier emergencia? Yo creo que eso también es algo importante que uno debe de discutir abiertamente en familia, ¿no? Sí, ¿sabe hay, hay, cuáles han sido tus esenciales? ¿Cuáles fueron tus esenciales? Sí, eso es lo que yo iba a mencionar, porque yo creo que los esenciales, como vos decís, David, varían, ¿no? Y de eso depende mucho también de cómo uno se siente cómodo con sus hijos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba por nacer Diego, que era obviamente el primero, una de las cosas que nosotros compramos y que en su momento parecía esencial, que quizás no fue, era, digamos, un basurero de pañales, ¿no? Y nosotros compramos un basurero de pañales y bueno, no era tan costoso, pero luego el refil, o sea, usaba bolsas especiales, por ejemplo, ese basurero, ¿no? Entonces, ¿y cuál era el sentido de ese basurero de pañales? Era tener un basurero en el cuarto de los niños que no oliera, ¿no? Entonces, bueno, eso, evidentemente, si vos ves, Milton, tal vez la lista de tu abuela que te pasó tu amiga o de la abuela de tu amiga, quizás eso no existía, ¿no? Y quizás no está. Ahora, eso para nosotros en su momento lo vimos como una gran idea. ¿Es esencial? Probablemente no, ¿no? O tal vez, por ejemplo, el calienta wipes, ¿sí? Cuando hay que cambiar al bebé en la madrugada, un wipe frío quizás no es la mejor idea, ¿no? Entonces, nosotros compramos un calienta trapitos, ¿sí? Calienta wipes. Entonces, ¿qué resultó? O sea, que entonces el wipe estaba calentito, entonces en la madrugada no le daba tanto frío. Sí, entonces, esas son cosas que, digamos, no son esenciales como tal, ¿no? Pero ya dependen mucho de cada quien, ¿no? Esenciales, los de hace 20 años o 10 años se mantienen, ¿no? Que la cuna, que la tina para bañarlo, ¿no? Que ese tipo de cosas, pues evidentemente son necesarias. La cosita para el carro, ¿no? Para la sillita de carro, ese tipo de cosas, pues evidentemente son necesarias, ¿no? Y creo que las cosas grandes no varían tanto. ¿Sí? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en esa primera etapa, y es que hay mucho producto en el mercado como demasiado especializado, y hay cosas que hacen exactamente lo mismo y que sirven además para otras cosas. Y voy a poner un ejemplo. El cambiador. El cambiador, hay un mueble gigante, armatoste, que hay que ver uno dónde diablos lo mete, que es para cambiar a chiquito. Y hay una tina que tiene la misma altura para cambiarlo
y vos nada más le das vuelta a la carajada y ya es un cambiador. Entonces, una de las cosas que yo sí busqué mucho con Diana fue buscar flexibilidad en lo que compraba. Esto me sirve para bañarlo y me sirve para cambiarlo. Esto me sirve para A, me sirve para B y me sirve para C. Entonces, cuando hacíamos esa lista de esenciales y veíamos todo lo que había en el mercado, al menos nosotros lo que hacíamos era, ok, ¿qué nos va a quitar menos espacio y nos va a solventar las necesidades? Entonces, antes de caer en productos, hicimos una lista de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que solventar para el niño? Y de ahí empezamos a buscar productos. Necesidades básicas era el tema de cambiarlo y era un tema de necesidad para el niño y para la espalda propia, porque, puchica, cambiar un chiquito en la cama no es buena idea. O sea, uno se queda sin espalda en 2 segundos. Una cosa que yo no veía necesaria, pero que a mi esposa le parecía súper necesaria, era una silla mecedora. Entonces compramos un sillón mecedora, porque yo lo que dije fue, ¿yo qué voy a hacer con una silla mecedora después de que ya ella termine la lactancia? En cambio, si es un sillón mecedora, eso tiene una palanquita, le hace uno los pies para arriba. Y con una hielera al lado. Y con una hielera a la par. Ese sí me sirve a futuro. Yo estoy precisamente en esa conversación en este momento. ¿Eso sirve, no sirve? ¿Funciona después? ¿Cuál es su experiencia con esto? Con esto de la silla para alimentar, en realidad, porque es como para darle de comer al bebé, ¿no? Nosotros compramos una también, una silla mecedora, y la teníamos en el cuarto. Y la verdad es que, bueno, sí, para algunas noches complicadas, la verdad es que sí es útil, ¿no? Porque es útil para vos, que estás con el bebé chineándolo y lo puedes mover, ¿no? Porque si no, toca estar de pie moviéndose por el cuarto y al final, después de que el niño no se duerme en 45 minutos, ya el dar vueltas alrededor del cuarto y estarlo chineando cansa, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros sirvió igual, esencial no es, ¿no? O sea, puedes vivir fácilmente sin una silla mecedora, pero eso es más que, creo que son cosas también que lo que buscan es comodidad para vos, ¿no? O sea, Es útil al final del día. sí, o sea, y hay cosas que a la final vos las haces es más por comodidad tuya, ¿no? Y de tu esposa, más que por la del bebé. La silla mecedora es una, o sea, lo que decía David, ¿no? El cambiador, a la final es por la espalda de David que decidió comprarla, ¿no? Para no estar, porque si no se parte la espalda. Entonces no son necesidades propias del bebé, ¿no? El bebé tiene necesidades muy básicas, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos? Entonces, al final uno compra cosas también que vienen a facilitarle la vida a uno como padre o madre y termina gastando más, pero no es porque el bebé lo necesite, es porque vos querés tener cierta flexibilidad y cierta armonía a la hora de hacer las cosas, ¿no? Eso es ciertísimo. Y eso a veces lo lleva a uno a comprar cosas que no usa. Y que uno en algún momento pensó, no, esto me va a facilitar la vida, le va a facilitar la vida a ella. ¿Vos te acordás de alguna cosa que hayas comprado que dijiste, esto me va a servir un montón y nunca lo sacaste ni de la caja? Mira, algo que nosotros no compramos, pero buscamos y al final nos lo prestaron que nunca usamos, fue, y ustedes lo hablaron en el capítulo anterior del tema de la muerte súbita, ¿no? A mí eso era un tema que me daba mucho miedo y nosotros habíamos, bueno, yo había visto en internet que había como un aparatito que se pone debajo del colchón, ¿sí? Que es como una tablet, ¿sí? Es una tableta que se pone debajo del colchón y tiene sensores que miden como el movimiento y es súper fino, entonces mide el movimiento de la respiración del bebé. Entonces, yo lo quería y lo quería y lo quería y al final encontré a alguien que lo tenía y me lo prestó y nunca lo usé. Y nunca lo usé porque a la final era tan sensible que por cualquier cosita se activaba. Entonces, en vez de yo dormir tranquilo, de que iba a sonar si algo malo pasaba, dormía más estresado porque sonaba cada 3 horas. Y eran falsas alarmas, ¿no? Y era porque que estaba muy sensible, lo trataba de ajustar y no funcionaba. Entonces, al final era un aparato que realmente era carísimo, ¿sí? Y que a la final lo usé 2 noches y dije nunca más, porque a la final lo que me va a dar es un paro cardíaco de estarme levantando con ese brinco cada 3 horas y el bebé estaba ahí, Diego estaba tranquilo, durmiendo como si nada, ¿no?
Entonces, son cosas igual que vos crees que te van a dar una paz y a la final lo que te dan es te mortifica, ¿no? Qué buen ejemplo. Yo tuve esta conversación con María José hace como 2 meses de si tenerlo o no, y yo creo que después de lo que acabas de decir, pues la decisión va a ser tal vez tener un poco de paz y no comprarlo. Y habíamos visto también hay un calcetín que le pones al bebé en el piececito que cumple como la misma función. Pero Sí, súper bueno el punto de vista, o sea, muchas gracias. sí, Pero tocaste un punto, Eduardo, que a mí me llama la atención y es que lo pediste prestado. ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchas cosas, yo no sé si a ustedes les pasó, que cuando uno comienza a hacer como su plan de compras, porque en realidad uno hace como, bueno, esto es todo lo que quiero comprar y se lo recomiendo, la verdad, que los hagan, es a dónde lo voy a comprar. Nosotros hicimos una lista como comparativa de precios y de lugares a dónde comprarlos y cuándo comprar cada una de las cosas. Y luego viene como todo el tema de, yo creería que hay dos grandes situaciones que nos están pasando a nosotros en este momento. Yo no sé si les pasó a ustedes y si les pasa más adelante en otras etapas de la vida, que es, uno, hay muchas personas que te quieren regalar algo y normalmente te quieren regalar algo que ellos puedan ver que lo usa el bebé, ropa o el coche o los abuelitos quieren algo que el bebé use, ¿no? Y lo otro es que existe una red de amigos, primos, familiares, hermanos, que tienen artículos usados a buen precio o incluso que te los regalan o prestan. Entonces yo siento que es importante también aprovechar y aceptar ese tipo de ofrecimientos, ¿no? Porque al inicio también hay unos gastos como muy altos y no sé si todo el mundo, yo he escuchado también gente que dice, no, yo quiero que todo sea nuevo, o gente que tal vez le da pena el aceptar algo usado. No sé ustedes cómo ven esto. Sobre todo los primeros meses, en el tema de las cosas prestadas, los primeros meses los niños van dejando las cosas demasiado rápido. Entonces, está nuevo. O sea, cualquier cosa que a uno le den de los 0 a los 3 meses, esa carambada está probablemente nueva. El bebé se lo puso 2 o 3 veces y pare de contar. Además, a esas edades casi no se mueven. Entonces, no desgastan las cosas. Entonces, si yo soy súper pro, venga, o sea, si está en buen estado, súper. De hecho, hay tiendas, me imagino que allá en Colombia debe haber y en Inglaterra debe haber, pero acá hay una que se llama Usaditos, que lo que hace es una compra-venta de artículos de bebé. Entonces, hay artículos en muy buen estado, cosas que compradas nuevas son muy caras, uno puede ir a buscarlas ahí al 50%, 40%. Eh, y verdaderamente buscar ese tipo de alternativas, pues sí, sí es buena idea. No sé, Sagi, cómo lo vio. Sí, yo opino igual, David. Mira, algo que, por ejemplo, a nosotros nos pasó es que con el tema de la ropa, ¿no? Lo que vos decís, o sea, llega un punto donde inclusive vos vas porque ves algo lindo, porque en ropa de bebé hay cosas súper lindas, ¿no? Entonces vos ves a una tienda y ves algo lindo y lo compras, porque además que tampoco la ropa de bebé tampoco es tan cara, ¿no? Entonces vos ves y lo compras. Pero al final, lo que pasa es que también todo el mundo te regala ropa también, ¿no? Y cualquier persona que llegue a conocer al bebé te lleva un regalo, por lo general, ¿no? Y llega y por lo general te dan ropa también, ¿no? O sea, muchas es una salida fácil, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Nosotros teníamos ropa, inclusive con etiquetas, que cuando se la fuimos a poner ya no le quedaba, porque crece tan rápido, como vos decís, que no da chance a veces, ¿no? No da chance de lograr ponerle todo. Entonces, comprar ropa, yo creo que es una de las cosas que uno tiene que tratar de comprar lo menos posible, porque le dan un montón, porque las usa muy poquito y porque las va a dejar, ¿no? Entonces no vale tanto la pena. Y lo que decís de comprar cosas de usadas, creo que la gente ya hay un mercado muy desarrollado, digamos, de compra y venta, digamos, especializada en cosas de niños, porque a todo el mundo le pasa, ¿no? O sea, no somos los únicos, a todo el mundo le pasa esto y todo el mundo se da cuenta de que ya no lo usa más, ¿no? ¿Y qué lo hace? Es algo que está casi nuevo, botarlo tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces,
o se lo regala a alguien o lo termina vendiendo, ¿no? Porque a la final lo que la gente anda también tratando es de salir de eso porque también es muy aparatoso para mantenerlo en la casa o algo así, entonces lo termina vendiendo. Y vos también lo vas a usar por un momento, ¿no? O sea, hay cosas que usas por un par de meses y luego ya no te sirve más. Sobre todo hay mucho tema también de muchas cosas de electrónicos, muchos electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, calienta chupones, ¿no? O sea, un calientachupones lo usas 6 meses por ahí, qué sé yo. Y después, ¿qué haces con eso? No lo vas a usar para nada más, ¿no? Entonces, ¿qué lo haces? No lo vas a botar. 6 meses de un electrodoméstico está bueno, Está bueno. nuevo. Está nuevo. En tu caso lo prestas y lo esperas para te lo devuelven para el siguiente bebé, ¿no? Bueno, puedes pensar ¿Cómo algo así. funciona ahí el tema de tener dos? Porque ¿cuántos se llevan tus hijos? ¿En Bueno, cuántos sí, años se llevan entre uno y el otro? se llevan 1 año y 9 meses. Claro, 2 años. Entonces, se lleva muy poco. Ahora, nosotros lo pensamos así, ¿no? O sea, esa siempre fue nuestra idea de tener dos bien pegaditos, porque pues genera una economía a escala, ¿no? O sea, al final lo que pasa es que esa ropa, por ejemplo, que usa uno y la deja, la puede usar el otro. O la cuna que usó Diego, pues obviamente que la usa Nicolás. La sillita del carro, ¿no? Esos electrodomésticos. Todo eso, entonces a la final, el segundo, pues es mucho más fácil. Todas estas compras se evitan, ¿sí? Y es más fácil, ¿no? Y no solo por esos primeros meses, sino que nosotros todavía estamos en eso, ¿no? Todavía hay muchas cosas que se van reciclando de un niño a otro. Una Ahora, pregunta. Dale. nada más para cerrar el tema, con el tema de compras en el primer año, coincido con Sage que no vale la pena comprar ropa para el primer año. Ahí es mejor esperar a hacer baby shower o esperarse a que uno reciba cosas antes de ir uno a gastar un 5. Sí. Pero sí hay cosas de ropa que nadie te regala. Casi nadie regala ropa de recién nacido, de newborn. La gente suele regalar cosas de 2, 3 meses para arriba porque se ve más linda, se ve más en la tienda, es lo que está de primero, es lo que se ve más bonito. La ropita del recién nacido, esas son cosas que por lo general sí toca comprar. Es bien interesante que digas eso, porque a mí me ha sucedido un poco lo contrario hasta hoy. O sea, ¿Así? Antonio le han regalado, y María José o la abuelita, o le han regalado, comprado, tiene por ahí unos 7 pintas diferentes para el día que salga del hospital. Entonces, de repente, María José me manda un WhatsApp de, hey, mira, nos llegó este regalo para el día que salga del hospital. Hey, le compré este lookcito para el día que salga del hospital. Claro, Entonces, y como que me hay va a tocar apuestas, lo que no cambiarlo cada hora. O sea, Lo que no sabes es que hay apuestas para ver cómo va a salir ese bebé de la clínica. A ver, ¿cuál fue la que ganó? A ver cuál fue la que gana. pero sí, yo creo que también además la ropa, como decía David, de ropa de chiquito, a mí incluso no me gusta. O sea, me parece que es bien aburridita porque es como, ¿sabes? Como simple, un Es body, mameluco. un saquito, un mameluco, el gorrito, le digo yo que es un gorrito de rapero porque todos los conjuntos de bebé por alguna razón vienen con ese gorrito de rapero. No me preguntes por qué, o sea, Para que se le pero caliente bueno. la cabeza, man. ¿Por qué, man? Pero bien, ¿qué ibas a decir antes de que te interrumpiera? No, iba a hablar un poco de cuáles son, cómo ven ustedes, o sea, los gastos más grandes, en qué se les concentra en las diferentes etapas. Ambos tienen niños que ya van en otras etapas más grandes y cómo debería de planear uno y con qué tiempo de anticipación esos otros gastos. Y si existen gastos inesperados. Yo hasta el momento, digamos que mis gastos más grandes, aparte como de los artículos, ha sido tal vez el tema del seguro, que en Colombia uno tiene algo que se llama como la prepagada, que es como un seguro para el bebé y uno debe de pagarlo máximo a partir de la semana 25. Entonces, la semana 25 máximo de gestación, ya le comenzás a pagar el seguro al bebé por cualquier cosa que suceda. No sé cómo funciona en sus países y qué otros gastos creen ustedes que la gente debería, o los otros hombres que no tienen idea, deberíamos de hablar con nuestras familias, ¿no? O tener en consideración. A ver, voy a hablar un poquito de mi experiencia hasta ahorita y creo que se relaciona mucho con lo que Sage decía al principio, con lo que Eduardo decía al principio. Y es
depende mucho del nivel de vida que uno quiera o de las comodidades que uno quiera o que uno pueda pagar. Porque en realidad el primer año sobre todo, los niños no necesitan gran cosa. Si a nivel de salud todo está bien, los niños no necesitan gran cosa. Pañales, que una muy buena idea es utilizar pañales reutilizables. Nosotros utilizamos pañales reutilizables y son unitalla. El primer año les funcionan súper bien, se tiran a lavar a la lavadora sin ningún problema. Y la inversión inicial es bastante más grande en realidad que utilizar pañales desechables. Pero en los primeros 2 meses ya se pagaron y son bastante amigables con el ambiente y funcionan muy bien. No son como las mantillas de las abuelas que tenían que ir a lavar a mano. O sea, funcionan casi igual que una mantilla. Pero fuera de pañales, wipes, temas de comida, si el niño no tiene ningún problema o ninguna necesidad especial en temas de comida, no es un mayor tema. Los principales gastos ya vienen en las cosas que uno quiera o que uno pueda pagarle a su hijo. ¿Dónde han estado nuestros principales gastos? Definitivamente hay un tema de seguro también. O sea, pese a que nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de salud muy bueno, con un hospital de niños especializado espectacular. El tiempo de respuesta para cosas que no son tan graves no necesariamente es el mejor, entonces uno siempre quiere tener alguna opción. Y cosas de desarrollo. Y este es todo un tema y deberíamos tocar en algún momento todo el cuento de la estimulación temprana. Pero nosotros, por ejemplo, a Lucía desde que tenía 2 meses y medio, lleva clases de natación y los gastos han estado más pensados en temas de desarrollo de Lucía, porque el primer año a uno le ayuda muchísimo con todo el tema de ropa y todo esto que estuvimos hablando, entonces a uno le da chance de enfocar los gastos hacia otro lado. El segundo año ya anda más o menos parecido, ya los regalos se fueron acabando, entonces uno sí tiene que empezar a pensar, mira que ya se está quedando sin ropa de tal cosa, o ya uno quiere empezar a comprarle juguetes que no necesariamente son la muñequita, sino que no, ahora están muy de moda unas bicicletitas que se llaman Strikers, no sé si las han visto, que son unas bicis que no tienen pedales, pero que ellos como que se cruzan con los pies. Balance. Sí. Sí. Y estas bicis valen, no sé, $140, las más baratitas. Entonces ya uno, ok, pero prefiero eso a que esté viendo el celular, entonces vamos a ir a ver si le compramos este tipo de cosas. Entonces ya los gastos empiezan a ser más pensados en hacia dónde quiere uno llevar el desarrollo del niño. Ya empieza a tener mucha más relevancia el cuarto del niño y cómo quiere uno el desarrollo en el cuarto del niño. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho todo el estilo Montessori. Montessori, al final, lo que significa es que ellos tengan toda la mano. Entonces ellos se pueden subir a su cama sin ayuda, tienen todos los juguetes a la mano sin ayuda, todo está a la altura de ellos. Entonces todos los mueblecitos tienen que ser Montessori, hay que ir a ajustar el cuarto porque el chiquito anda en el cuarto sin mayor supervisión y hay que asegurarse que no se rompa la cabeza. Entonces hay que ir a acondicionar el cuarto, hay que ir a ver, hay que tirarse de 4 patas a ver dónde están las esquinas para comprar protectores. Entonces el gasto ha estado más en infraestructura. De nuevo, creo que esto va a variar muchísimo de la decisión de cada papá o de cada pareja de hacia dónde quiere guiar el desarrollo de su hijo, porque pues, que lo decía hace un ratito, al final no son esenciales. Todas estas cosas los niños pueden crecer sin ellas, pero en la medida en que uno crea que eso le va a aportar a su desarrollo, se convierten para vos a nivel personal en un gasto. Sí, sí, igual para nosotros, David. Yo creo que nosotros lo vimos igual. O sea, nosotros, por ejemplo, también le hicimos un cuarto Montessori a Diego, ¿no? O sea, y también muchas cosas las tuvimos que mandar a hacer, ¿no? Porque no se conseguían. Entonces, pero sí, no son esenciales. Y estoy seguro que ni vos ni Milton crecieron con un cuarto Montessori, ¿no? Porque eso no existía hace 20 años. Pero, ¿qué te iba a decir? No, pero entonces sí, o sea, creo que los gastos a la final, creo que las mayores preocupaciones de uno siempre son, ¿no?, salud y educación. Esas vienen siendo siempre
a nivel económico, digamos, donde puede haber gran impacto, ¿no? Vos lo decías muy bien, si el niño viene sano y no tiene ningún tema de alimentación, por ejemplo, porque la fórmula, la leche de fórmula es muy cara, ¿no? Entonces, si solo puede tomar de esa leche por X o Y, entonces ya se vuelve un tema, ¿no? O sea, ya hay que hacer un presupuesto para eso mensual, porque ya si se gastan, qué sé yo, nosotros no tuvimos esa situación, pero yo he escuchado que se gastan latas de leche de fórmula casi que diario, ¿no? Porque toma un montón. Entonces se vuelve un tema, como es un gasto tan recurrente, se vuelve un tema de un gasto muy alto, ¿no? Pero si todo viene como todo el mundo espera, ¿no? Bien, no deberían ser tan alto. Ahora, la educación depende mucho de los países, ¿no? En Costa Rica, creo que estarían de acuerdo conmigo pensar que todo el mundo le quiere dar una educación privada a su hijo, ¿no? Entonces, darle una educación privada ya representa un gasto, ¿no? O sea, educación privada en Costa Rica, o me imagino que en Colombia, es costoso, ¿no? Correcto. Entonces, ya es un tema que hay que pensar. Un seguro de salud, ¿sí? Que sería lógico planear y tener un seguro de salud. Ahora es un gasto mensual y hay gente pues que tal vez no lo tiene y se juega el riesgo, ¿no? De que todo salga bien, pero en el momento en que Dios no lo quiera, necesita un tratamiento, ¿sí? Va a haber un impacto, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que no son solo a los primeros años, ¿sí? Creo que es algo que es de muy largo plazo, ¿no? O sea, la educación y la salud son cosas que, la educación, por lo menos 25 años te va a tocar tener eso en mente y la salud de por vida, ¿no? Entonces, son los dos temas, digamos, que entre más uno pueda planificar y prepararse para evitar que sea un gasto inesperado, ¿sí? Para estar preparado, creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros, este, a los dos les tenemos un tipo seguro de educación, ¿no? O un fondo de educación que Te voy estamos a haciendo. preguntar precisamente eso ahora, que es algo muy común en Colombia y te lo ofrecen, pero es educación para que sea educación universitaria. No sé cómo ustedes lo tienen, Eduardo. Es universitaria, sí. Nosotros también tenemos un fondo de universitario para los dos. Entonces, es una cuota mensual que pagamos, ¿sí? Por cada uno. Y cuando ellos cumplan 18, pueden acceder a esos fondos que se van, o sea, en realidad los pueden usar para lo que quieran. En realidad está a nombre mío y de mi esposa, ¿no? Entonces nosotros vamos a disponer de ese dinero. Ahora, nuestro plan es usarlo para la educación de ellos. Ah, pero Entonces, entonces ustedes hicieron como un fondo familiar en un banco para, y ahorran, es un ahorro que ustedes están haciendo que les da pues un cierto interés. En Colombia existen unos no, paquetes no, con unas no, no, empresas que se dedican a esto. sí, nosotros, por ejemplo, lo tenemos, de hecho, lo tenemos desde Costa Rica, entonces es con el INS, de hecho, que lo tenemos. Entonces es un tipo seguro de vida que tiene un muy buen interés, que es a 18 años, ¿sí? Entonces, cuando ellos cumplen 18, pues ese dinero, si sigo vivo, porque es obviamente también si yo me muero, funciona como un seguro de vida, ¿no? Entonces, si yo me muero, eso pues se les queda a ellos. Y si estoy vivo, entonces me dan ese dinero cuando ellos cumplen 18 y nosotros disponemos de eso para lo que queramos. Nuestra idea familiar es usarla para la educación de ellos. Perfecto. Entonces, eso es lo que hicimos. Y esos son que yo creo que los gastos grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Inglaterra, la educación primaria pública es muy buena, ¿no? Entonces, algo que para nosotros nos salió caro fue el kinder, ¿sí? El kinder aquí era extremadamente caro. Pero una vez que entraron a la escuela, que ya Nicolás, por suerte, entró ahora en septiembre, ya ese gasto se eliminó. Entonces, es una salvada. Ahora, el colegio va a depender. Si entran a un colegio público que le llaman acá el Grammar School, entonces no hay problema, todo bien porque tiene una calidad de educación muy alta. Si no entra al Grammar School y le toca ir a una pública normal, ya ahí no es tan buena. Entonces ahí quizás ya nos toca pensar, bueno, mandarle uno a un colegio privado que aquí es una fortuna, ¿no? Entonces nos toca empezar a ver cómo vamos a manejar eso
para que no se vuelva un gasto inesperado cuando nos demos cuenta de si alguno no quiere entrar, ¿no? Una pregunta, el otro gran rubro del que hablaste era salud. Hay un tema que nosotros hemos venido conversando y todavía no tenemos como una decisión clara de qué hacer, porque es una inversión grande también en un inicio y es el tema de células madres. No sé si ustedes han hablado de eso, alguno de los dos lo hizo o tienen algún consejo. Nosotros lo hicimos también para los dos, y lo vemos como un seguro, ¿no? O sea, la verdad es que es ese tipo de cosas que vos nunca querés ver si funciona o no, simplemente no querés llegar a necesitarlo, ¿no? Okay. Entonces, nosotros lo hicimos, en su momento, la razón principal por la que lo hicimos es una tecnología que solo avanza, ¿no? Y si vos ves los estudios, o sea, cada vez salen más y más enfermedades que se pueden resolver por medio de estas células madres. Y si te pones a ver, o sea, es algo de por vida, ¿no? Entonces, ellos cuando tengan 70 años, ponete a pensar cómo va a estar la tecnología en 70 años, ¿no? Quizás pueden resolver un montón de cosas de las que hoy no tenemos ni idea. Y ahí está, ¿no? O sea, y la verdad es que lo que pensamos es, podemos hacerlo, si no lo hacemos y llega a pasar algo y nos damos cuenta de que lo hubiésemos podido haber hecho, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, nosotros dijimos, o sea, yo, por ejemplo, no me lo hubiese perdonado nunca, de saber que tuve la oportunidad de hacerlo, que lo podía hacer y no lo hice. Y que 20 años, 30 años después, algo pasa y yo volver a ver para atrás y decir, o sea, es algo, no sé, creo que es algo No, que yo te lo diría, agradezco porque, Eduardo, te lo no lo agradezco puedo- porque para mí ha sido un tema de, bueno, funciona o no funciona y tal vez no estaba en esta conversación que estás teniendo tú. Es al final del día, si lo vas a necesitar y funciona, excelente, y si no, tampoco la inversión es tan alta y desproporcionada como para que uno diga que no la puede pagar. Entonces, yo estaba mira, enfocándome en mi conversación entre eso es cierto, nos quieren estafar o no, y la verdad es que me dejaste súper claro y me hizo clic lo que dijiste ahorita. No sé si David tiene algo que aportar sobre el tema. A nosotros también nos ofrecieron, al final lo discutimos y decidimos no hacerlo. Y creo que de lo que estoy viendo, de lo que estamos hablando, que son tres realidades muy distintas, en mucho parte de que estamos en lugares geográficos muy distintos, es que el tema de los gastos en todo es gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, en la valoración de Eduardo, él dijo, bueno, la relación riesgo-beneficio con el tema células madres es positivo hacia las células madres, vamos a hacerlo de las células madres. Cuando nosotros hicimos la valoración, yo le aposté a la salud por otro lado. Y puede ser que esto funcione, de aquí a 70 años es un tiempo, o 30 años o 20 años, es demasiadísimo tiempo como para apostarle a una sola cosa. Esto, sea mucho o sea poco, afecta al flujo de caja, que es dinero que podría usar en otras cosas. Entonces nosotros decidimos no apostar ahí y usar ese dinero en cosas más inmediatas. Y simplemente porque la valoración del riesgo es distinta. Correcto. Y Y lo depende mismo, de cada momento que esté viviendo la familia, ¿no? O sea, correcto. todo evoluciona y todo cambia. Perfecto. Y como para ir cerrando, ¿ustedes cómo resumirían? Digamos, creo que hemos tocado diferentes temas y hemos ido en algunos como más a fondo, en otros como más estratégico tal vez. ¿Cómo resumirían ustedes esos puntos claves a tomar en cuenta al momento de comenzar a manejar una familia que a su día a día se le agrega un hijo o dos hijos o los hijos que sean? ¿Cómo lo resumirían? mira, yo lo que veo es el tema de la planificación es clave, ¿no? O sea, como creo que lo hablamos al inicio, los gastos van a ir cambiando, ¿sí? Eso es lógico, y lo que toca es ir anticipándose lo más que se pueda e ir, digamos, como decía David, ir tratando de minimizar el riesgo de que llegue un gasto inesperado para el cual uno no está listo, ¿no? O sea, entonces creo que es
planificar, anticiparse, pensar lo más a largo plazo que pueda, ¿no? Porque, claro, uno va saliendo el día a día, pero conforme pueda ir anticipando y pensando un poco más a largo plazo y preparando eso para irlo metiendo, por ejemplo, en flujo de caja, por ejemplo, esto que les decía de la universidad, cuando llegue el momento, ya nosotros eso lo tenemos en el flujo de caja mensual, ¿no? Entonces ya es parte de nuestros gastos normales, ¿no? Y cuando llegue, entonces ya no va a ser un gasto adicional, un monto grande de un solo tiro, sino que va a ser ya parte de lo que uno viene como ahí acumulando, ¿no? Entonces creo que planificar, organizarse, digamos, tener control de los gastos, ¿no? Obviamente, pues, siempre uno habla de presupuestos familiares, pero ¿cuánta gente realmente hace un presupuesto familiar, no? O sea, creo que todo el mundo sabe que es una buena idea, todo el mundo le llama la atención, pero solo una fracción de la gente realmente hace un presupuesto familiar, ¿no? Correcto. Yo creo que esa es la planificación y esa es la estructura financiera familiar que uno tiene que tener, ¿no? Para al final ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque lo que decía David, los niños traen un mundo de gastos si uno quiere, ¿sí? Y por ejemplo, el tema de la estimulación temprana es un mundo por sí solo. Temas de clubes, por ejemplo, ahora que Diego y Nicolás están en la escuela, bueno, y desde antes, David decía que está en natación desde 2 meses. Nosotros hicimos algo parecido, ¿no? Entonces, la natación, que las clases de algún otro idioma si quieren, que algún otro deporte, ¿no? Que tenis, que fútbol, ¿sí? Entonces, todo eso al final son gastos, ¿sí? Entonces, si uno se prepara, si uno planifica hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, creo que las cosas deberían de salir bien, ¿no? Y no ir, digamos, como que a lo que vaya saliendo el día a día, ¿no? Creo que entonces es planificarse, ahorrar, estar preparado para algún inesperado, ¿no? Creo que son como las cosas básicas. Ahora, eso es con o sin niños funciona igual, ¿no? Con uno, con Sí. tres o con cero funciona igual. Son cosas Correcto. que uno debería hacer de por sí, pero con los niños creo que es aún más importante porque uno se juega el riesgo solo, digamos, o uno con su esposa, uno se juega el riesgo tal vez un poco compartido, pero asimila más. Pero cuando ya vos pones en riesgo, ¿sí? Algunos beneficios o algunas cosas que le querés dar a tus hijos, y ahí el asunto cambia, ahí es donde toca realmente, y por eso es que vos lo decías, cambia uno un poquito en qué gasta, ¿no? Tal vez ya no te compraste la bici este año, o la cambiaste cada 2, sino que ya esta vez lo pensás 2 veces. ¿Por qué lo estás pensando 2 veces? Por el tema que decía David, el manejo del riesgo, ¿sí? Y cómo vos querés, digamos, manejar la economía familiar. Y tal vez es más importante ya no comprarte esa bici, pero pagarle un curso, ¿sí? De estimulación temprana, lo que decía David, ¿sí? Porque ya genera más valor para vos el desarrollo de tu hijo que un hobby tuyo, ¿sí? Entonces, Totalmente de acuerdo. es un Pues poco, es un poco me quedo, me quedo con ese punto de planear, de llevarlo con tiempo. Creo que es algo que también se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo creo que después cuando subamos el episodio ya a YouTube y a las redes, vamos a poner abajo unos links de cómo pueden tener algunos formatos básicos las familias que no, tal vez que no tengan como un tema más como administrativo, que nosotros yo creo que todos tenemos como un conocimiento administrativo, algunos templates o algunos formatos que les pueden servir para hacer un flujo de caja familiar y algún presupuesto familiar, ¿sí? David, ¿tenés algún tema? Sí, yo lo primero que diría es, hay que buscar no asustarse. Y, mi recomendación, y esto, como decía Sag, esto aplica no solo para tener niños, sino para todo, la mejor manera de no asustarse es conocer, es bajar la incertidumbre. Entonces, vale la pena en ese conocer, ese lista de necesidades que verdaderamente creo que tengo que comprar, que no, comparar, ver cuánto cuesta, si lo compro reutilizado, si me lo prestan, si lo compro nuevo, si lo traigo a Estados Unidos. eh, y en la medida en que uno logra poner eso en blanco y negro, porque estas cosas hay que escribirlas, estas cosas hay que ponerle números,
uno se va dando cuenta que no hay por qué asustarse. O uno logra gestionar el miedo, por decirlo de alguna forma. Entonces, la primera es esa, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y hay un dicho en Costa Rica, es que todos los niños vienen con un bollo de pan debajo del brazo. Eso lo que quiere decir es que de una u otra manera el asunto se acomoda, y esa es la pura realidad, y uno va y ve las familias que tienen 8, la familia que tiene 1, y los 8 están vivos, y el 1 está vivo, y ahí van saliendo todos. Entonces, dentro de eso es qué cosas, dentro de mis posibilidades, creo que son muy importantes para mi hijo. Y cuando uno tiene muy claro qué son esas cosas, otras cosas que también representan gasto van quedando relegadas. Y es porque, por ejemplo, Sage decía el tema de, bueno, vamos a hacer, si para mí es súper importante la educación universitaria, vamos a asegurarnos que tenemos la plata para sacar todos los meses para la educación universitaria. Eso puede ser que haga que no le pueda pagar o no le pueda comprar algunas cosas hoy. Pero esas cosas grandes, que son gastos grandes, importantes, tenerlos muy, muy claros, muy conversados, que son cosas que uno quiere que su hijo tenga acceso a. Y no, porque si no, uno se va gastando la plata en confites, porque hay demasiados confites para gastarse la plata. Entonces, esas cosas grandes, tenerlas muy bien identificadas. Y ahora que hablaban del presupuesto familiar, hay que estar muy en sintonía si uno convive con la mamá de su hijo. Incluso creo que si no es mi caso, pero creo que si no, hay que estar muy en sintonía los dos en qué es importante. Porque si uno quiere gastar por aquí y el otro quiere gastar por allá, lo que va a pasar es que se generan gastos duplicados y eso puede generar que haya problemas financieros en el camino. Entonces, de platas hay que hablar. En la familia de platas hay que hablar. Perfecto. Yo creo que ese comentario yo iba a comenzar como el resumen de lo que he captado de todo con eso precisamente. Es decir, cuando se habla de temas de en qué vamos a poner los recursos de la familia, tiene que ser un tema abiertamente dentro de la familia. No, para nosotros es algo tal vez como normal por nuestros estilos de personalidades o de familias, pero no todo el mundo está dispuesto a sentarse y hablar de dinero. ¿Cuánto ingresa a la casa? ¿Cuánto sale de la casa? ¿Y a dónde vamos a mandar ese dinero? Sentar las prioridades, qué es lo básico, qué no es lo básico para cada una de las familias, planear con tiempo, ahorrar, buscar las mejores opciones, aceptar la ayuda que uno puede recibir de alrededor. Y yo creo que eso sería como un resumen del día de hoy. De mi parte, pues darle las gracias a Eduardo, que estuvo aquí. Ya es tarde a esta hora en Londres, pero mil gracias por estar con nosotros. David, como siempre, pues un placer. Y bueno, seguimos en esta aventura de ser papá y nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chicos. Muchas gracias. Un abrazo.